Colosenses capítulo 4. Y el título que tenía nuestra conferencia de Salpicón el día de hoy de todos los pastores es una iglesia irreprensible. Una iglesia irreprensible. Estuvimos hablando con los pastores de diferentes dificultades que cada uno de nosotros está sucediendo, y una de las cosas que llegábamos al final de todas estas cosas que contábamos es que en ocasiones nosotros no estamos luchando para ser irreprensibles. Y es uno de los problemas que en ocasiones nosotros los adultos tendemos a criticar mucho a los jóvenes, ¿cierto? Muchas veces nosotros decimos es que los jóvenes esto, los jóvenes aquello, los jóvenes son así, los jóvenes ¿por qué hacen esto? Pero ¿qué pasa cuando yo me tengo que autoexaminar? Yo no estoy tan mal, ¿cierto? Yo ya tengo experiencia, yo ya tengo mis años, miren, estas canas no son en vano, yo ya me las sé. ¿Y cuántos de nosotros le hemos dicho a los jóvenes, es que usted cree que se las sabe todas? Creo que todos los papás, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando el pastor de pronto llega y le dice, hermano, es que usted cree que se las sabe todas? ¿Cómo debería ser nuestra actitud? ¿Cómo deberíamos nosotros estar pensando? La vida creyente, la vida como cristiana, como cristianos, o la vida de creyente, está involucrado todo el tiempo en un altibajo. Unos días todo es perfecto, otros días queremos tirar todo a la basura. Un día quiero ser el pastor y el otro domingo ya no quiero ir a la iglesia. Y estamos en un altibajo en nuestras iglesias. ¿Qué es lo que está pasando? Muchas veces, muchos de nosotros caemos en un problema impresionante. Pensaba ahorita que alguien me preguntó, ¿ha pensado en renunciar con todo lo que ha pasado con la iglesia? Si todo lo que nos contó fue malo, ¿para qué sigue? Hay una razón de fondo, una razón que es más grande que yo, una razón la cual me anima día tras día, y es una iglesia irreprensible. Ver a creyentes que están creciendo. Pero ¿cómo va a pasar esto? Colosenses capítulo 4 es una carta que está escrita para la iglesia de Colosas y más para la región completa de Colosas. ¿Qué pasó con esta iglesia? Esta iglesia tenía un problema impresionante. Y es que los falsos maestros, como los judaizantes y los gnósticos, estaban ingresando a la iglesia, negando cosas como Cristo no es Dios, Cristo no es el Mesías, la salvación es por obras. Y todo el libro de Colosenses nos va a ir llevando a todos estos problemas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Resulta que al final de la carta de Colosenses, Pablo, que es donde yo quiero llegar, comienza a hablar a diferentes personas. Después de haber presentado todos los inconvenientes, todo lo que había pasado, va a comenzar a bajar el telón de su carta, y yo me quiero enfatizar en 3 versículos especialmente, y va a ser algo muy corto. Colosenses capítulo 4 nos dice, versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y empieza el versículo 7, que es donde yo quiero comenzar a entrar. ¿Por qué? Muchos de nosotros, en ocasiones, tendemos a pensar de que si yo caigo o peco, ¿cuál es mi actitud? Apartarnos. Ya no soy digno, ya no soy digno de Dios, Dios no me va a poder perdonar, Dios ya no lo va a permitir. Y pensamos, de pronto hasta lo que el mundo dice, es que todos los cristianos se creen perfectos. Y nosotros nos creemos esa mentira y decimos, es que yo no soy perfecto, mejor me aparto. Resulta que cuando Pablo comienza a terminar esta carta, Pablo va a hablar de hermanos que unos son buenos y otros no son tan buenos. Esta predicación ya la escucharon un par de personas de acá de la iglesia, pero quiero entrar
porque me pareció demasiado importante pensar de que muchas veces nosotros no somos una iglesia irreprensible porque caemos y en vez de levantarnos y seguir, continuamos allí, peleando contra el pastor, peleando contra la iglesia, peleando contra los hermanos y alejándonos poco a poco. Cuando queremos pensar en una iglesia irreprensible, tenemos que pensar en personas. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero yo cuando leo los evangelios o leo el libro de Hebreos, yo digo, Dios es perfecto, yo nunca voy a poder ser como Él. ¿Para qué me esfuerzo? Entonces, Dios en su soberanía permite que personas estén alrededor de la obra. Personas como tú y como yo. Y esas personas son las que quiero hablar el día de hoy. Colosenses capítulo 4, versículo 7. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor, el cual ha enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, y si fuera a vosotros, recibidle. Jesús, llamado justo. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te queremos dar en este día por el tiempo que nos das de poder abrir tu palabra, de poder hablar de lo que tú quieres, Señor, y ver lo que tú nos dejaste, Señor. Te lo queremos agradecer y permítenos disfrutar de tu palabra en este momento. Te lo queremos agradecer y oramos en aquel que esperamos un día en las nubes, Señor Jesús. Amén. Listo. Me encantan estas porciones porque a pesar de que hay hombres acá, yo sé que muchos de nosotros, si yo les digo quién es Pablo, todos reconocemos quién es Pablo, ¿no? Todos, la mayoría aquí reconocemos y sabemos que es uno de los mejores cristianos que escribió la mayoría de cartas. Listo, si hablamos de Jesús, bueno, hablamos de Daniel. Pero ¿qué pasa si yo les hablo del hermano Tíquico? ¿Cuántos conocen al hermano Tíquico? Ahí comenzamos, ¿cómo así? ¿Por qué Pablo no colocaba mejor a personas conocidas, no? ¿Por qué no colocó en su salutación, saludes al hermano Pedro o saludes al hermano Juan? ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios utilizó en la iglesia a personas como tú y como yo. Personas que quizás no son de renombre, personas que no tienen una vida marcada por cosas duras, pero sí tienen una marca personal, y es que querían seguir a Cristo. Para ser irreprensibles, nuestro primer énfasis va a ser, debemos seguir a Cristo. Y comenzamos, porque entonces, primer personaje que nos refiere, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber. ¿Quién? Tíquico. ¿Quién es Tíquico? De acuerdo a lo que nos está diciendo acá, ¿quién es Tíquico? Un hermano, significa que es un creyente. ¿Qué más? Un ministro. Y además de ministro, dice que es un fiel ministro. Bien, ¿qué más? Un consiervo. ¿Qué significa un consiervo? Uno que ayuda o que está a su lado. Significa que esta persona que era de Pablo, un ayudante, un hermano o un amigo. Era alguien muy cercano, porque Pablo está hablando de él, de que Tíquico en la Biblia solamente se menciona 5 veces. 5 veces nomás. Ahora, significa que su ministerio, las personas lo conocían, pero no era como de pronto Timoteo. Era un hermano. Es un fiel ministro del Evangelio. Pero ¿qué más es Tíquico? Y aparece la primera vez en Hechos 24. Si me ayudan, por favor. Hechos capítulo 20, versículo 4. Bien. Tíquico aparece por primera vez aquí. Libro de Hechos capítulo 20. Significa que fue un hermano que conoció con el tiempo. ¿Dónde lo conocieron? Se menciona que estas personas
fueron y acompañaron a Pablo en un camino, en uno de los viajes hacia Corinto. En estos viajes resulta que hubo un alboroto y allí cogen a Tíquico también y lo arrestan. Se menciona como uno de los compañeros de Pablo en el camino de Corinto, en camino a Jerusalén. También Tíquico aparentemente dejó su trabajo por hacer una sola tarea. Y la tarea está inmersa en lo que acabamos de hacer. ¿Todos vieron cuál fue la tarea de que tenía Tíquico? ¿Señor? ¿Todos vieron la tarea de Tíquico? No, ¿cuál era la tarea? ¿Predicar? No. No, bautizar tampoco. ¿Eso es una característica? Contar, contar lo que hacía Pablo. Tíquico tenía una tarea específica y era, hermanos, llegó la carta de Pablo. ¿Cuántos de ustedes se sentirían contentos pensando en que serían útiles con llevar una carta nomás de una persona? Eso no suena tan bonito, ¿no? Mejor estar ahí predicando, mejor la predicación. Es más bonito, ¿no? El trabajo que tenía Tíquico era simplemente llevar la carta y decir, hermanos, Pablo se encuentra bien. ¿Cuántos ven ese trabajo como algo al cual todos quisiéramos aspirar? Creo que no es algo tan pesado. Ahora, pensemos en lo que le estaba haciendo. Tíquico tenía que llevar su carta porque Pablo en este momento se encontraba en Roma preso y tenía que llevar la carta hasta Colosas. ¿Saben qué tenía él en su mano? La carta de Pablo, pero adivinen qué significaba llevar esa carta. Además de que Pablo estaba vivo, era que tenía que pasar varios retenes del Imperio Romano y si lo llegaban a coger con esa carta, lo iban a matar. El pequeñísimo detalle de que si lo cogían con la carta, lo iban a matar. Ese es nuestro fiel ministro Tíquico. Un hermano que sin importarle lo que fuera a pasar, aparentemente tenía que llevar una carta. Sabemos que Tíquico era nativo de Asia también, pero ese amado hermano de Pablo y fiel ministro del Señor, como lo deja ver Pablo en este momento. Nos deja ver Pablo lo que está pasando con Tíquico al punto en el que lo llama como un fiel hermano. Pablo le confió la carta. Recuerden que ese momento era muy fácil llegar a falsificar cartas también. Este hermano Tíquico era una persona de confianza, una persona que estaba allí confiando en lo que Pablo llegaba a hacer. Ahora, este hombre Tíquico es mencionado en Efesios 6:22 también y lo nombra como una persona de consuelo, que era un amigo de Pablo. Además de esto, Tíquico estuvo con Pablo en Roma, como les había dicho, y Pablo lo envió a Éfeso para que Timoteo pudiera ir a visitar. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo 4:12 y quiero que me acompañen. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 12. 2 de Timoteo 4:12. Dice, a Tíquico lo envié a Éfeso, versículo 12. A Tíquico lo envié a Éfeso. Simplemente nos dice eso. Significa que en ese momento, desde el versículo 11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso, trae cuando vengas el copete que dejé en Troas. Significa que Pablo, además de Tíquico, además de ser una persona que iba a llevar una carta, que iba a exponer su vida, también era un predicador. Aparentemente era un pastor también. Pero quiero que vean la actitud de este hombre.
Coloquémonos en la posición. Él es un pastor de una iglesia, misionero aparentemente porque Pablo le tenía confianza. Y Pablo le dice, ya no quiero que hagas eso, quiero que lleves una carta. ¿Qué pensarían ustedes? Pablo, pero si quieres ve tú y la llevas y das el informe completo. Y yo me quedo acá en la iglesia. Yo soy el pastor. Déjame acá. Pero Tíquico, encontramos en este hombre Tíquico una persona que no le importaba nada. ¿Saben por qué? Porque su pasión era Cristo, era Dios. Dios se convirtió en su pasión, al punto en el que si tengo que llevar una carta, amén, lo hago. Pero si tengo que ir a reemplazar a Timoteo, lo hago, amén, sigo siendo el pastor. Pero nosotros, ¿qué queremos en la iglesia? Ser el líder de la reunión casera, que el pastor me coloque a dirigir la música, que me coloque a enseñar, a predicar. Pero de pronto cuando vemos otros ministerios, no, eso no. Yo soy mucho para eso. Yo soy mucho para eso. Y Tíquico nos enseña que pese a que tenía que exponer su vida a la muerte o a la cárcel, a él no le importaba. Lo único que él quería era llegar al final de sus días y llegar a decir, hermanos, lo logré, igual que Pablo. Con este hombre Tíquico, entendamos que hoy los cristianos tenemos que volver a la necesidad de entender de que somos esclavos. Nosotros no somos llamados a ser líderes. Nosotros ya somos llamados a ser esclavos de Jesucristo. Y si ese esclavo significa que tienes que barrer el salón comunal, tienes que hacerlo. Y si tienes que visitarlo, tienes que visitarlo. Si tienes que predicar, tienes que predicar. Pero si tienes que sentarte porque pasó algo, tienes que entender también de que tienes que ser un siervo también. Tíquico es la muestra de esto. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos quién es Tíquico. Pero si les estoy dando a entender esto, les estoy mostrando que Tíquico no fue cualquier persona. Fue un hermano que quedó escrito aquí. Si no, no lo hubiéramos conocido. Pero Tíquico quedó ahí. A Tíquico lo vamos a llamar el siervo. Y aparece el siguiente personaje. Volvemos a Colosenses capítulo 4, versículo 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que aquí pasa os lo hará saber. A Tíquico, a Onésimo, perdón, le vamos a colocar el esclavo. ¿Por qué el esclavo? ¿Alguien ha escuchado de Onésimo? Onésimo es un poquito más conocido, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué es conocido Onésimo? Porque era un esclavo. ¿Pero un esclavo bueno? No. Onésimo, aparentemente, nos dice Pablo que este hombre Onésimo es un amado, es fiel, es un hermano y además de eso que es uno de ustedes. Significaba que era por ahí de las partes de Colosas. Además de eso, encontramos de que este Onésimo era un esclavo fugitivo. Recuerden que en el Nuevo Testamento todavía existía el tema de la esclavitud. Y Onésimo aparentemente robó algo y escapó. Resulta que en la cárcel Pablo lo conoce. Pablo conoció a Onésimo en la cárcel. Y allí en la cárcel, aparentemente Pablo conocía a su amo también. Y le vamos a llamar Filemón. Todos han escuchado la carta y han leído la carta de Filemón, ¿cierto? Filemón era su jefe. En ese tiempo, cuando alguien robaba o se escapaba sin permiso,
Tanto las leyes judías como las leyes romanas permitían algo, y era que cuando lo cogieran, lo podían matar. Cualquiera de las dos leyes, tanto judíos como gentiles, romanos, podían matar. Imagínate que este hombre conoce a Pablo y comienza a cambiar su vida, al punto en el que Pablo ya no dice que es un ladrón, ni un fugitivo, sino que es que un esclavo, pero dice que es un fiel hermano. Uy, ¿cómo así? O sea, ¿es un ladrón y Dios lo cambió? Sí, lo cambió. Oscar, no te lo puedo creer. Sí. Y además está escrito en cartas, escritas con esmero que pasaron por toda la eternidad. Un ladrón en medio de una carta tan importante como lo es Colosas, diciendo, sí se puede. No importa tu pasado, no importa lo que pase, no me importa, Dios dice, no me interesa tu pasado, me interesa que tú seas mi esclavo. Y Onésimo lo entendió. Onésimo entendió que tenía que entregar su vida a alguien mayor y que tenía un amo mayor llamado Jesucristo. Filemón y Colosas nos muestran que Pablo le dice a su jefe, a Filemón, le dice, ¿me haces un favor? Lo recibe. Y ya no solamente como su esclavo, sino ahora como tu hermano, Filemón. Porque ahora este inútil comenzó a ser una persona útil. Y Onésimo es la muestra de ella. Luego, aparece el siguiente personaje, Aristarco. Vamos a mirar quién es Aristarco. Simplemente Aristarco nos dice que es. Significa que Aristarco lo vamos a llamar el prisionero. El prisionero. Dijimos que lo único que Pablo nos dice de Aristarco es que él, ¿qué? Compañero de prisiones. Significa que fue más de una vez que Aristarco fue a visitar a Pablo o estuvo con Pablo en la cárcel. Este Aristarco, su significado es mejor gobernante o mejor príncipe. Es un colaborador del apóstol Pablo y se le menciona por primera vez en el libro de los Hechos durante los disturbios en Éfeso cuando iban a matar a Pablo. Tanto Gallo como Aristarco, descritos como compañeros de viaje de Pablo desde Macedonia, y fueron capturados por la enfurecida multitud en Hechos 19, versículos 18 al 29. Ahora, ¿por qué es importante Aristarco? Porque él renunció a sus derechos. ¿Para hacer un qué? Un prisionero. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida para que la obra avance? ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para renunciar a todo lo que soy yo para que la obra avance? Esta mañana la cantamos y dijimos, Señor, voy a entregarte todo. Y lo cantamos. ¿Pero realmente estamos dispuestos? ¿Cómo está tu comunión con los demás hermanos? ¿Cómo está tu relación con los demás? ¿Está siendo de ánimo para el pastor Julián, aprovechando que no está? ¿Está siendo de ánimo? ¿O eres uno de los que le saca ganas al pastor Julián? En, e- en este hombre, Aristarco, simplemente vamos a ver de que Pablo lo vuelve a mencionar solamente una vez más en Filipenses 1, 23 y 24. Son las dos veces que se nombra este personaje. Y pasa al siguiente personaje que es el que más me interesa. El primero dijimos que quién era, Tíquico, el siervo. El segundo, Onésimo, el esclavo. El tercero, Aristarco, el prisionero.
Y luego, miren esto hermoso que pasa acá. Versículo 10, termina Aristarco, mi compañero de prisión, eso saluda. Y Marcos, el sobrino de, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibido. ¿Quién es Marcos? Nos dice que es el sobrino de Bernabé, ¿cierto? ¿Todos se acuerdan quién es Bernabé de pronto? Bernabé fue la primera persona que aceptó a Pablo cuando Pablo dijo, venga, es que estoy matando gente, pero ya no, y ahora soy cristiano. Y Bernabé tuvo la tarea de ir a coger un asesino de cristianos. Bernabé comenzó a predicar y llegó un sobrino de él llamado Marcos, o vamos a llamarlo mejor Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? Hechos 12:12. Hechos capítulo 12, versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Quién es la mamá de Juan Marcos? María. ¿Quién es su tío? Bernabé. Ya tenemos todo el núcleo familiar. Este es un hombre entonces ya más conocido. Continúa porque más tarde Marcos es mencionado como un compañero de Bernabé y Pablo durante los viajes que realizaron. Pablo era un compañero de viajes misioneros también. Juan Marcos. Sin embargo, resulta que pasó algo. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículos 37 y 38. Hechos capítulo 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo, ¿a quién? A Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que le había apartado de ellos desde Pamfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos de la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Entonces, tenemos que Juan Marco, ¿quién es? ¿Un qué? Juan Marcos es un desertor. En el primer viaje misionero, Pablo dice, ¿qué hubo? Nos vamos, Juan Marcos. Juan Marcos en su juventud, porque aparentemente era joven, dice que tomó toda la valentía, tomó la fuerza y dijo, vámonos, nos fuimos. Y en medio del viaje dijo, uy, esto no es tan chévere. Qué feo estar viajando por todo lado, nos están persiguiendo. Pablo, lo siento, yo me quedo aquí. Y Pablo le dijo, bueno, es tu decisión, vamos. Dice que después vuelven Bernabé y Pablo a confirmar a los hermanos. Y Pablo dice, bueno, Bernabé, ¿a quién nos llevamos? Y Bernabé dice, Juan Marcos. Pablo lo mira y le dice como, ¿para qué lo llevamos? ¿Quieres que nos vuelva a abandonar otra vez? Y es hermoso, porque a veces las personas piensan que la Biblia está llena de personas perfectas. Y Pablo nos menciona aquí que no solamente Juan Marcos fue una persona imperfecta que dejó tirado el ministerio, sino además de eso que produjo un conflicto al punto en el que Bernabé y Pablo tuvieron una pelea, no nada pequeña. Aparentemente fue un disgusto bastante fuerte. Y Pablo le dice, ¿sabe qué, Bernabé? Si usted lo lleva, se va sin mí. Bernabé dice, listo, pues si usted no va conmigo, yo sí me voy con él. Historias bonitas de la Biblia. ¿Y por qué es hermoso? Porque cuando vemos aquí este pasaje, encontramos que yo diría como pastor, una persona que me abandona, yo no vuelvo a estar con él.
Pero pasa el tiempo, Juan Marcos comienza a estabilizarse, hace diferentes cosas, al punto en el que cuando Pablo escribe Colosas, ¿qué escribe ahora de Juan Marcos? Volvamos a Colosenses. Mi compañero de prisiones os saluda. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido, ¿qué? Mandamientos. Significa que aún Pablo estaba llevando a las personas a que pensaran en lo que hacía Juan Marcos. Juan Marcos es la muestra perfecta de que Dios, aún con nuestro carácter, tiene que trabajar para que aún a pesar de nuestros errores, pecados, caídas, nos vuelva a retomar, como la pregunta que me hicieron ahorita, volver a retomarle en la caída y decir, Señor, lo siento, perdóname, ayúdame. Al punto en el que Juan Marcos no se quedó solamente ahí, sino que es mencionado en casi todas las escrituras de Pablo diciendo, manden a Juan Marcos, ayúdenme, porque él me es fiel ahora. Juan Marcos es el ejemplo más claro de que no importa, hermano, lo que tú hayas hecho o lo que tú hayas pasado. No importa si de pronto tuviste inconvenientes acá en la iglesia. No importa. Desde que tú acudas a Dios, de vuelta a la cruz, de rodillas a la cruz, diciendo, Señor, perdóname y ayúdame a ser como tú quieres. Juan Marcos es el ejemplo perfecto de que para tener una iglesia irreprensible no significa que tú nunca hayas caído, sino que si caes, te levantas, pides perdón y continúas adelante para llevar a más hermanos a decir, hermanos, eso no se hace. Hermanos, vamos adelante. Estos hombres con caídas, prisioneros, sin ningún interés por nada más que la obra de Cristo, dejaron marcas en generaciones completas. Al punto en el que Pablo los coloca en la carta de Colosenses diciéndoles, miren a mis hermanos, cayeron, tuvieron inconvenientes, pero ahora están escritos en una carta que ha prescindido durante todas estas décadas. Y quiero terminar ya con este último personaje. Jesús, llamado justo. Quiero terminar con este personaje, porque de nuevo, cuando nosotros queremos una iglesia irreprensible, muchas veces nosotros queremos ser el centro de atención, queremos ser los líderes, queremos ser las personas que mandan. Y quiero terminar con este personaje, porque de este personaje lo único que puedo llegar a decir es que es Jesús llamado justo. ¿Saben quién es Jesús llamado el justo? La Biblia tampoco nos dice quién es. Y quedó su nombre escrito como Jesús el justo. No sabemos qué hizo, no sabemos qué pasó con él. La Biblia no nos nombra nada de él, sino solamente un nombre, justo. Si queremos tener una iglesia irreprensible, mis hermanos, les hago la pregunta, ¿qué estás haciendo tú por tu iglesia? ¿Qué papel estás tomando tú para con la iglesia? ¿La iglesia es tu prioridad? Y cuando hablo de iglesia, no hablo los domingos este templo, hablo de la hermandad entre semana. ¿La iglesia está siendo tu prioridad? ¿O la iglesia es el plan de domingo cuando no tengo que hacer nada? ¿Qué es para ti? ¿Queremos tener una iglesia irreprensible, hermanos? ¿Queremos estar en marcas como estas que perduren durante la eternidad? ¿O quieres ser de pronto como cuando uno cuenta la historia de las iglesias y dice, ese hermano fue fiel al principio, pero ya no está?
¿Qué quieres ser tú para esta iglesia? ¿Quieres ayudar a que esto sea una iglesia irreprensible? ¿Quieres hacerlo? Lo único que tú tienes que hacer es, recuerda, no se trata de títulos, no se trata de nombre, se trata de que Cristo sea exaltado en medio de la congregación. Cuando hablen de la iglesia Esperanza de Soacha, tienen que hablar de que tienen y sirven a Cristo. Y no que en el camino aparezca, es que la iglesia de Soacha es así, así y así. ¿Y sabes qué haces para que esto no pase? Ama a tu iglesia, ama a tu Señor. No importa lo que haya pasado, Cristo está disponible 24/7 para que tú vuelvas a Él y te perdone. Si de pronto estás pasando algo duro con la iglesia, estás pasando momentos difíciles con la iglesia, no te apartes, acércate más a ella. Es donde vas a encontrar el beneficio, es donde vas a encontrar compañerismo. No te alejes. ¿Quieres encontrar ánimo? Miren a las personas que están a su lado. Personas que estoy seguro que si les pregunto, todos hemos caído acá. Todos. Pero para poder crear una iglesia irreprensible, necesitamos personas que se sacrifiquen y que realmente digan, Señor, yo no soy nada, tú lo eres todo. Señor y Padre, gracias te queremos dar en este momento por el tiempo que nos das de poder disfrutar alrededor de este instante. Gracias por el tiempo que nos das, gracias por el tiempo que nos permites hablar y me permitiste estar con esta iglesia, Señor. Permítenos entender qué es una iglesia irreprensible y que nosotros somos parte de ello. Porque el pastor puede hacer miles de actividades, miles de cosas, miles de funciones, pero si nosotros no entendemos nuestro papel como iglesia, nunca seremos una iglesia así. Señor, ayúdanos a ser tu iglesia, no la iglesia del pastor Julián. No obedecer al pastor Julián, sino ser quien te ame a ti para poder amar al pastor Julián y amar a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a ser el cristiano que tú quieres que seamos. Te lo queremos agradecer y oramos en aquel que esperamos un día en las nubes, Señor Jesús.